Muy buenas noches, estimada profesora. Le habla el estudiante Óscar Eulogio Vargas Rodríguez de la carrera de Periodismo, primer ciclo. En esta oportunidad voy a hablar sobre el periodismo revolucionario de las Fuerzas Armadas en el Perú. Para el curso, obviamente, de análisis crítico de la historia de los medios. En ese sentido, vamos a iniciar un poco la exposición, si usted me permite, y voy a tomar algunas imágenes del PPT que usted nos puso. En ese sentido, hablamos que en ese contexto de la historia, muy recordado, cuando se dio el golpe militar, donde el general Juan Velasco Alvarado derroca al actual, en aquel entonces presidente, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, de grata recordación. En ese sentido, se da en el 3 de octubre de 1968. Aquí los medios, como el comercio, estaban un poco informando el acontecimiento, el suceso, la noticia de aquel entonces, ¿no? ¿Cuáles fueron las razones de este golpe militar? En realidad, el contexto social, político, estaba lleno de escándalos políticos, para la redundancia, y entre ellos el contrato que se firmó con la empresa petrolera International Petroleum Company, ¿no? Que después fue expulsada y que eso trajo una grata impresión, expulsada por los militares en ese sentido, ¿no? Pero ¿qué había pasado, no? Se había firmado un contrato donde se había favorecido a la empresa, ¿no? Sobre todo cuando se va a verificar la desaparición de la bendita página 11 de dicho contrato. En ese acuerdo se habían alterado las condiciones, ¿no? Las condiciones preestablecidas, y eso lo observaron los medios de comunicación y lo difundieron, generando una malestar o indignación en toda la población, ¿no? En ese sentido, ya hemos mencionado, la revolución militar fue liderada por el general Juan Velasco Alvarado, al cual se habían unido un grupo de militares y civiles de izquierda y liberales que tenían la intención de cambiar la historia peruana mediante una serie de decisiones drásticas, en realidad, que incluyeron expropiaciones y nacionalizaciones, ¿no? Que más adelante provocaron desacuerdos, ¿no? Entre la población y también entre ellos mismos, sobre todo, ¿no? Estos cambios drásticos fueron impuestos en agricultura, educación, industria y oposición. Y bueno, en este caso la oposición tenía como único instrumento los medios masivos de comunicación, ¿no? En ese sentido, se va a dar justamente, se va a realizar la expropiación de estos medios, se inician justamente en 1971, ¿no? Se inicia la expropiación de los principales medios de comunicación, las estaciones de radio y televisión, y 3 años más tarde, en 1974, y se hizo lo propio con los diarios de mayor circulación, ¿no? En realidad, ningún país en aquel entonces, país latinoamericano, se había atrevido a tanto en relación a la crítica de los medios de comunicación. En el caso de Cuba, se pudo, de repente en ese caso, se cerraron los medios y se reemplazaron por otros nuevos, ¿no? Otras razones por las cuales se realizan esas expropiaciones entre 1971 y 1974 era el uso de los medios para la educación popular. Es decir, Velasco había propuesto una reforma educativa, ¿no? Que buscaba que se revalorara la dignidad del ser humano, y eso lo iban a hacer a través de la educación, que iba a ser como un instrumento que buscaba justamente el cambio social. En ese sentido, es muy importante que tengamos en cuenta, ¿sí?, que el gobierno velasquista planteó un esquema singular en cuanto a los medios de comunicación, es decir, los expropiaba, ¿sí?, para entregárselos a la sociedad civil, para que ellos lo administraran, ¿no? Más adelante, y haciendo un poco una especie de, después, esto lo vamos a ver en un momento, cómo es que fracasa, porque después, en el 75, Velasco es reemplazado por el general Morales Bermúdez, ¿no? En la segunda etapa de la Revolución Peruana, ¿no? Entonces, ya después, Belaúnde, cuando vuelve a regresar al gobierno, devuelve justamente los medios de comunicación a sus antiguos propietarios. Pero bueno, regresemos al año 1969.
Y en ese contexto, el hecho de expulsar a la empresa norteamericana que mencionábamos, International Petroleum Company, fue un hecho que ayudó justamente a que mucha gente se uniera al proyecto justamente del golpe militar o gobierno militar. Eh, Uno de los principales aspectos que habíamos mencionado fue la reforma de la educación, ¿no? Un informe previo puso en evidencia justamente la dura realidad del país, ¿no? Y por eso se plantea un proyecto de reforma educativa coherente y concreto que permitiría justamente el desarrollo social y global de nuestro país, ¿no? Para esto, punto importante eran los medios de comunicación, ¿no? Y un informe, como mencionado, bueno, que mencioné en su momento, del gobierno, en ese caso dictatorial o militar, consideraba que los medios de comunicación eran elementos importantísimos que deberían ser utilizados para las acciones de extensión educativa. Utilizar estos medios para poder brindar educación. Bueno, yo que soy educador, en ese sentido, quizás la intención era la adecuada, ¿no? Pero no quizás la forma como se hizo, ¿no? Pero bueno, regresemos un poco al tema. Los medios de comunicación adquieren real importancia, estos, sobre todo los medios masivos, entre ellos particularmente la radio y la televisión. Entonces, en ese entonces, los medios de comunicación existían y existían un gran número, ¿no? Habían entre canales y emisoras, pero el problemita era que casi en su totalidad se encontraban en manos de la empresa privada y obviamente tenían fines de lucro, ¿no? Y ahí se sumaba el predominio de la publicidad nacional y extranjera que controlaba los medios de los contenidos o los contenidos de los medios de comunicación, ¿no? Que se consideraban que era un contenido deformador y alienante, ¿no? Influenciado por culturas extranjeras. Ahora, en ese sentido, para lograr la eficacia pues, de las acciones de extensión educativa, o sea, de la reforma educativa, era necesario asegurarse el buen uso con ese fin de los medios de comunicación, ¿no? Y no solamente, de repente no bastaba tener acceso, o sea, a poder, a administrarlos, sino que, o sea, o mejor dicho, cederles a la administración, a los trabajadores, sino también influir, controlar, obviamente, sí, la programación de dichos medios de comunicación. Entonces, en coherencia con lo que he mencionado, se inicia la primera expropiación de los medios, ¿no? En 1970, por razones de utilidad pública, porque ese fue el fundamento, se expropió a los diarios Expreso y Extra, entregándolos en administración, repito, a los trabajadores representados por sus sindicatos. Y que, bueno, estos trabajadores habían manifestado su apego a la revolución, al gobierno militar, justamente, y por eso justamente es que se les entrega, ¿no? Y en cuanto a la radio y la televisión, se promulga en 1971 la Ley General de Telecomunicaciones, ¿no? Esta se promulga en noviembre. Y con ese hecho se buscaba un poco dar coherencia práctica al pensamiento de los educadores. Se consideraba que la radio y la televisión eran fundamentales y de primera prioridad para el avance de la revolución y del cambio social. Así como también el Diario Expreso, que mencioné, Extra y otros más que fueron siendo expropiados. Pero, sin embargo, estos diarios dieron una gran batalla, ¿no? La prensa diaria fue opositora desde del gobierno velasquista desde un inicio, ¿no? Desde un inicio. En ese sentido, ya se habían puesto algunos límites gubernamentales al tema de la libertad de prensa, ¿no? Estos límites fueron impuestos por el Estatuto de la Libertad de la Prensa, eso se dio en 1969, y esto provocó una violenta reacción de los defensores de aquella libertad, en ese sentido, ¿no? También fue promulgado el nuevo Estatuto de Prensa que disponía que los diarios de distribución nacional que no sean del Estado pertenecerán a los sectores significativos de la población organizada y que determinen la ley, ¿no? Ese mismo 26 de julio se dispuso la expropiación de los grandes diarios, ¿no? Eran mediados, ya pasándolo un poco, eran mediados más o menos en 1974, ¿sí? Cuando el Estado peruano pasó así a controlar directamente la televisión, la parte significativa de la radio y la prensa de circulación nacional. Estamos hablando de que ya había un gran porcentaje del dominio justamente de los medios de comunicación, hablamos de un 51%, ¿no? Para poder reforzar todas esas acciones, ¿sí?
se crea el Sistema Nacional de Informaciones SINADI y de ahí, de su oficina rectora, la Oficina Central de Información OSI, ¿no? Sin embargo, todo esto, toda esta serie de acciones no contaban con el hecho de que no era real. Era algo que solo iba a caer por su propio peso, ¿no? Como se sabe, la radio y la televisión dependen totalmente de la publicidad y en un contexto en el cual ¿no? se expropia y no hay publicidad, definitivamente estos medios van directamente al fracaso. Caso distinto pueden ser los periódicos. Los periódicos que obviamente todavía pueden financiarse por el tema de las ventas, ¿no? Entonces, podemos ver más o menos así, a grosso modo, que se dieron una serie de expropiaciones, como aquí tenemos el esquema que usted también nos brindó, ¿no? La clausura de los medios de comunicación, ya mencionamos el Estatuto de la Prensa, hay una serie de acontecimientos que se van a dar entre 1968 y 1975, ¿no? Asimismo, después de todo ello, cuando ya más o menos se va dando cuenta de que de estas acciones drásticas y en búsqueda de quizás quitar estos pensamientos alienados, fracasan, ¿no? Porque por el tema justamente del financiamiento. A tal extremo que en 1979, el sucesor del general Velasco Alvarado, el general Morales Bermúdez, anuncia que habría una nueva solución al problema justamente de los diarios, de medios de comunicación. E incluso afirma en una conferencia extranjera que la expropiación de los diarios ha sido el mayor error político de la Revolución Peruana. En ese sentido, estamos viendo cómo este intento por direccionar sobre texto de la reforma educativa, porque al principio fue eso, ¿no? Fracasó. Y se va a priorizar o sale a relucir o sobresale o se mantiene uno de los derechos fundamentales de todos los seres humanos, ¿no? La libertad de expresión, la libertad para poder comunicar, para poder referir, para poder expresar, ¿sí? Lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno quiere justamente dar a conocer a través de los medios que han sido creados para ese fin, los medios de comunicación. Muchísimas gracias, profesora. Espero que haya sido de su agrado.